¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien en este día. Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Jireh Gertsch y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo perdonar a los demás. Un tema un poco difícil y quizá controversial dentro del corazón, porque muchas veces no entendemos la dinámica que ocurre y los sentimientos que esto conlleva. Por eso hoy quiero conversar contigo acerca de perdonar y cómo hacerlo. En la palabra hay principios que nos dicen cómo hacerlo para que se nos haga mucho más fácil a la hora de enfrentarnos a circunstancias como estas, porque estas son cosas que pasan debajo del sol. Situaciones que nos ofenden, situaciones que entran en nuestro corazón y no sabemos manejarlas. Y el Señor nos da las herramientas y nos entrega los principios que cuando lo entendemos, entonces no nos dejamos engañar por las tinieblas cuando viene a acusarnos a la hora de ponerlos en práctica y sacarles el provecho. Pero antes que todo vamos a conversar con el Señor. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos, te honramos y te damos la bienvenida en este video, en las casas, Señor, de aquellos que te están viendo. Padre, te pedimos que tú bendigas sus vidas, que les guardes sus salidas, sus entradas, que cubras sus necesidades, que toques sus familias, sus finanzas y todo aquello, Señor, que ahora mismo ellos están enfrentando. Padre, toma control de esta hermosa conversación que vamos a tener en el día de hoy, hablando acerca del perdón y de la importancia que esta tiene y de cómo hacerlo. Gracias una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, gente mía, vamos a comenzar buscando la palabra de Dios. Vámonos a Mateo 18, del 21 en adelante, para ponernos en contexto con relación a lo que el día de hoy vamos a hablar. Yo creo que es muy importante este tema porque muchas veces nosotros estamos como medio confundidos dentro del corazón. A veces cuando tenemos algunas ofensas, cosas que no se han lidiado con ellas en el corazón y queremos perdonar, queremos hacer lo correcto delante del Señor, en el caso de que se quiera perdonar. Pero a veces no se sienten estas cosas o no se siente la libertad en el corazón. Y aquí yo te voy a dar algunas pautas que son sumamente ricas para que tú puedas poner esto en práctica y que entiendas el proceso que conlleva perdonar. Dice así en Mateo 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano pega contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que son 490. Y aquí te va a ilustrar lo que significa perdonar. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata de millones. En otra versión dice billones de dólares. Como este no podía pagar a su señor, ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Fíjense que no solamente iba a afectar a ese hombre que debía millones o billones, sino que también iba a afectar a su esposa, iba a afectar a sus hijos, iba a afectar sus pertenencias. Todo lo que ese hombre tenía iba a ser afectado por causa de la deuda que no estaba pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, le dejó libre y le perdonó la deuda. Fíjense algo que él hizo. Él se humilló delante del Señor y el Señor le perdona la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. ¡Ja! Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo, la misma cosa. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba,
se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, escucha bien, hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Quiero que veas algo que estuvimos leyendo aquí y que lo resalté en el momento de la lectura. El rey representa al Señor. El Señor pagó una gran deuda que nosotros no podíamos pagar. Solamente aquellos que se humillan y reconocen que Cristo es el Señor, entonces la deuda del pecado le es perdonada. Y el Señor nos exonera la gran deuda. De manera que Él espera de nosotros que hagamos de la misma forma con los demás. Ahora bien, cuando Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, Señor. Y Él le dijo: no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, que son 490 veces, ¿no? Lógicamente que esto es simbólico, porque muchas veces cuando nosotros leemos este versículo, entendemos que tienes que perdonar todas las veces. Y es así. Tienes que perdonar las veces que sea necesario. Pero me voy a ir un poquito más profundo. Cuando tú tienes una ofensa en el corazón de alguien que te hizo algún agravio, o vamos a suponer cualquier situación de riña, de contienda que has tenido con tu hermano, y eso entra como una ofensa en tu corazón. Dependiendo del nivel de la ofensa, es el lugar donde está esa estaca en el corazón. Hay ofensas que son superficiales y salen más rápido, pero hay ofensas que son muy profundas y se toma tiempo para sacar la estaca. Hay ofensas que tienen muchos años cogiendo moho y muchos años profundizándose y quedándose bien atascadas en lo profundo del corazón. Y esas ofensas también se llevan tiempo para sacarlas. Lo que entiendo que el Señor, una de las cosas que está diciendo aquí, es que no es solamente practicar el perdón 7 veces, sino practicar el perdón con esa persona que todavía esa estaca está dentro de tu corazón. Hay que practicar ese perdón hasta que tú experimentes libertad con relación a esa persona. Dios te está diciendo a ti: practica el perdón, perdona y desata perdón sobre esa persona hasta que tú quedes libre. No son 7 veces, sino las veces que sea necesario hasta que tú experimentes libertad total, que es la parte sobrenatural que ocurre en el corazón de un hijo de Dios cuando el Espíritu del Señor llega a ese lugar y trae total libertad. Eso quiere decir que a veces el primer intento de perdonar, cuando vamos delante de la presencia del Señor y deseamos perdonar, le estoy hablando a las personas que en su corazón desean perdonar, porque otra cosa es cuando tú no quieres perdonar. Y ya vimos en la palabra la consecuencia que trae el no admitir y no querer perdonar. Lógicamente, en otra parte de la palabra dice que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Eso trae un sinnúmero de consecuencias de muerte, incluyendo enfermedades, problemas en tu familia, problemas en tus generaciones, como lo vimos en el ejemplo que el Señor Jesucristo puso en Mateo 18, cuando Él iba a ir a la cárcel, no solamente Él, sino su esposa y sus hijos, hablando de problemas generacionales. O sea, mi error de no perdonar va a afectar a mi esposa, va a afectar a mi esposo, va a afectar a mis hijos, va a afectar a los hijos de mis hijos, porque se va a meter un veneno en la familia por causa de la falta de perdón.
Ahora, yo le estoy hablando a personas que sí en su corazón desean perdonar y han reconocido. Una de las primeras cosas que tú tienes que hacer para perdonar es reconocer que tienes que perdonar. Cuando el Señor trae estas cosas a tu memoria, cuando el Señor trae un evento del pasado a tu memoria, cuando ves a esta persona y te salta el corazón, como que tú sientes algo en tu corazón, porque ves que realmente tú no lo has perdonado. Tiene muchos años que no se ven, sin embargo, cuando lo ves te sientes, se te aprieta el pecho. Entonces todavía ahí hay algo que necesita ser trabajado y sacado. El primer paso es reconocer que tienes que perdonar. Luego de ahí comienza un proceso que es el de desatar perdón sobre esa persona hasta que sientas total libertad. Ese principio es el principio de Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Es un principio. Sométete al Señor, o sea, entra en la obediencia. Dios te está diciendo, tienes un problema con esta persona. Admite que necesitas perdonarlo. Necesitas desatar perdón sobre esa persona. Necesitas desatar esta cuestión que te está carcomiendo el corazón. Entonces, cuando te sometes al Señor, ahí comienzas a resistir la maldad. Hacerle una fuerza opuesta a aquello que ha estado oprimiéndote por todo este tiempo. Cuando comienzas a hacer esta fuerza opuesta o comienzas a resistir al diablo o comienzas a resistir la maldad, eso se tiene que practicar hasta que tú experimentes total libertad dentro de tu corazón. Yo no sé si te das cuenta que muchas veces cuando tienes algún problema con una persona y tú vas de todo corazón delante del Señor, Señor, yo perdono a fulano. Me hizo esto, me hizo aquello, me siento dolido. O sea, entró primeramente una ofensa a tu corazón, porque todo comienza con una ofensa. Y las ofensas es el enemigo más grande del corazón humano. Es un enemigo mortal. Entonces comienza la situación con una ofensa. Entra esta ofensa como una daga al corazón. Tú vas delante del Señor, reconoces que sientes esto en tu corazón. Y le dices, Padre, perdóname. Porque siento esto en mi corazón. Me molestó mucho lo que sucedió el otro día. Me molestó mucho el comentario que hizo fulano de tal. Realmente sentí algo muy pesado en mi pecho. Perdóname. Yo perdono a fulano. Yo perdono a mengano. En el nombre de Jesús. Tuviste ese momento con el Señor, pero de pronto mañana ve a la persona. Una semana después ve a la persona. Un mes después ves a la persona. Y sientes que se te aprieta el pecho. Y tú, no sé si te has visto en la situación donde tú dices, pero yo no entiendo porque yo le oré al Señor, yo de todo corazón, yo perdoné a la persona, porque todavía yo siento esta cosa dentro de mi pecho. Y ahí es que viene lo que acabamos de hablar. Hay heridas causadas por ofensas que son como dagas que entran en lugares más profundos en el corazón. A mayor profundidad la daga, más difícil es de sacarla. Se toma más tiempo. No es imposible, todo lo contrario, es sumamente posible porque tenemos las herramientas, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero necesitamos practicar el perdón, no 7 veces, sino 490. Vuelvo y te repito, ¿qué significa? Las tantas veces que sea necesario hacer esa oración que hiciste cuando fuiste delante del Señor y lo perdonaste y oraste por la persona y bendijiste a la persona. Entonces la próxima vez que hagas eso, el Señor saca algo más. Es como si fueran cucharadas de pudredumbre. La primera vez se salió una cucharada, la segunda vez se sale otra cucharada, la tercera vez se sale otra. Vaya por las 7, pero hay que seguir hacia adelante y todo va a depender del nivel de profundidad de la herida. Hay veces donde tú tienes alguna circunstancia con tu hermano, van y la arreglan, hablan, dan su lloradita
y se ponen de acuerdo, se perdonan, y eso que entró ese día, inmediatamente tú sientes como un alivio que se levanta de tus hombros y tú sientes la libertad de que esa daga salió. Ya tú no tienes ningún problema con la persona, no sientes nada en contra de la persona, no te sientes pesado cuando estás alrededor de la persona, sientes una gran libertad porque fue una herida superficial y se tomó a tiempo. Hay heridas de ofensas que se dejaron sin trabajar, y lo que yo me he dado cuenta con relación a las dagas que tienen que ver con la ofensa es que nunca se quedan en las primeras capas del corazón, sino que ellas con el tiempo comienzan a hundirse y a entrar a las partes profundas del corazón, haciéndolo también muy difícil entonces de indagar, hacerle un hoyo y sacarlas de ahí. Por eso es que el Señor nos está diciendo, necesitas practicar, necesitas hacerle el frente a Satanás, necesitas hacerle la afrenta opuesta, necesitas hacerle fuerza hasta que huya de ti. Cuando el enemigo huye de ti es el momento cuando ocurre una liberación de que la opresión sale y ya no sientes eso en el pecho cuando ves a la persona. Cuando tú tienes libertad, yo sé que me están entendiendo muchos de ustedes porque lo han experimentado las dos cosas. Lo que estamos viendo debajo del sol, hemos experimentado estas cosas una y otra vez. Dios nos quiere enseñar las pautas de cómo hacerlo. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros no entendemos estas cosas? Cuando nosotros no entendemos que tenemos que hacerle el frente, que tenemos que practicar el perdón, que tenemos que hacerlo constantemente hasta sentir la libertad total en esa área. Como el enemigo sabe que tú no sabes que estas cosas deben de ser así, entonces él comienza a acusarte y a decirte que tus oraciones no llegan, que tus oraciones no sirven, que Dios no te está escuchando, que cuando es que Dios te va a liberar. Él mintió. Pero si tú sabes el principio, cómo es que realmente funciona, el diablo no puede venir a engañarte. Quiero decirte que lo más importante en todo esto de perdonar, la parte más importante es cuando nosotros reconocemos que tenemos que hacerlo. Esa es la parte más importante. Cuando nosotros tenemos en el corazón el querer como el hacer de agradar a Dios perdonando a los demás. Esto es por encima del dolor, por encima de lo que causa la herida de la ofensa. Esto es por encima de la ira que a veces ocasionan algunas ofensas. Por encima de todas estas cosas, si tú deseas en tu corazón hacer la voluntad de Dios y obedecerle perdonando a tu hermano, esa es la parte más importante. Lo demás, sentir paz y tranquilidad, recibir liberación de ese sentimiento que causa la ofensa, es secundario, aunque parezca lo primario, aunque parezca lo más importante, porque es lo que tú estás sintiendo. Tú estás sintiendo esto en el pecho, te sientes mal, no sientes paz, porque hay una riña entre tú y tu hermano, hay una situación que no se ha resuelto entre tú y tu hermano. Pero lo más importante es que tú reconozcas que debes perdonar. Luego de ahí comienza el proceso que te expliqué. Y es un proceso que debe de ser proactivo, trabajando tu corazón, no dejándolo a un lado, porque no puedes permitir que esa daga que entró se hunda más, sino que tienes que trabajar ahora para sacarla completamente. Todo esto que te estoy hablando el día de hoy, estoy entendiendo en la palabra, pero también lo estoy hablando en experiencia. Una vez, te puedo contar, que una vez alguien me ofendió de una forma muy fuerte. Fue tan fuerte la expresión que hizo, que esa daga fue como si entrara por la primera, la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta, todas las puertas que hay en el alma, y esa daga se asentara en el último lugar del corazón. Cuando yo me doy cuenta que siento esto en mi corazón, inmediatamente me pongo a trabajar. Fíjense que no fue algo superficial, sino que entró con todo al final.
Y me llevó a mí varios años sacarla de allí. Y yo prácticamente no perdí tiempo, sino que yo fui delante del Señor y comencé a orar, comencé a desatar esto que estaba dentro de mi corazón, comencé a perdonar a la persona, era una práctica. Comencé a orar por la persona, a bendecir a la persona y constantemente yo estaba haciendo eso, pero a la medida que pasaba el tiempo me daba cuenta que cada vez que veía a la persona ya no tenía el mismo efecto que tenía antes. Sin embargo, también me daba cuenta que todavía no estaba totalmente afuera de mi corazón. Hasta que yo pude ver que no sentía el mismo efecto que me estaba oprimiendo en el pasado y que podía orar por la persona y sentir tranquilidad. Eso es cuando nosotros le hacemos resistencia al enemigo. El enemigo tiró un veneno, pero yo tengo las herramientas de acuerdo con la palabra y los principios de la palabra para poner en práctica aquellas cosas que Dios me entregó y sacar esos venenos de mi corazón, porque ese veneno me llevaría a mí, si no le hago caso, me llevaría a mí a cárceles espirituales que provocan enfermedad, que provocan maldiciones generacionales, que provocan situaciones matrimoniales, que provocan rebeldías y de todo tipo de maldad. La falta de perdón, todo tipo de enfermedad. La cosa es que cuando nosotros dejamos que se nos olvide, tuve esta mala sangre con esta persona, o tuve esta mala experiencia con esta persona, pero hiciste un pique, hiciste una rabieta en tu corazón y de pronto ya, entonces le diste para afuera y lo dejaste ahí. Tú crees que ya le diste para afuera, pero el asunto es que está dentro del alma. La daga que entró, la mala experiencia, la ofensa que entró está allí. Y Dios te está diciendo, sácala de allí, porque eso te va a traer a ti problemas, te va a traer a tu familia problemas, va a traer a tus generaciones problemas. Por eso es que constantemente estuvimos hablando la semana pasada que tenemos que buscar al Señor continuamente, porque continuamente necesitamos ser renovados en la cabeza. Muchas veces, si tienes algún problema con tu hermano o con tu hermana, y la persona no quiere arreglarse contigo, en el mismo Mateo 18 te van a dar las pautas de cómo tratar de resolver esos problemas cuando la persona no quiere escuchar. Es prácticamente tú haces lo que tú puedes hacer con relación a la otra persona, y si la persona a fin de cuentas utilizas estos métodos o utiliza el método que Dios te dé en ese momento para tratar de traer reconciliación con tu hermano, pero la persona no quiere, entonces simplemente hay que desatar a la persona. Fíjense que en el mismo Mateo 18:18 habla de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Tan pronto tú haces lo que tú puedes con relación a tu hermano para tratar de traer reconciliación entre ustedes. Si la otra persona no quiere nada contigo, entonces el Señor me está diciendo, es tiempo de que lo dejes y lo sueltes y lo veas como si fuera una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios, porque dice la Biblia que el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros no tenemos entendimiento, la persona quizás con la que estás trabajando, con la que estás teniendo tratos para tratar de tener una reconciliación, no desea la reconciliación y tú tratas por todos los medios de acuerdo a Mateo 18, entonces al final lo que tienes que hacer es verlo como una persona que no conoce a Dios. Y entonces luego viene y te da este principio que lo que atas en la tierra lo atas en el cielo o en el mundo espiritual, y lo que desatas en la tierra lo desatas en el mundo espiritual. Te está dando una estrategia de simplemente desatar a la persona. No te lo lleves contigo. Tú sabes por qué te digo esto. Porque muchas veces cuando las otras personas no quieren nada contigo y tú quieres reconciliarte, pero la otra no quiere nada contigo, entonces esa ofensa que está dentro de ti se vuelve más grande.
y se vuelve un bollo que ya es algo que tú no quieres saber de la persona porque la persona te ignoró. Y el bollo en el corazón, ese bollo en el corazón se pone mucho más grande dentro de ti. Pero Dios te está diciendo, no, aprende a utilizar el principio de atar y desatar y desata a esa persona. Déjala ir a la persona. Pero no es dejarla ir solamente a nivel físico, es dejarla ir en el corazón. Desatar lo que esa persona hizo y completamente entregárselo eso al Señor. Y ahí es donde vienen los principios que te estoy dando, que son los más importantes que quería traer en este video. Y es que reconocer que estás ofendido, primeramente. Segundo, comenzar a trabajar esa ofensa, no 7 veces, sino las tantas veces que sea necesario hasta que entiendas que hubo liberación en tu corazón con relación a esa persona. Cuando sientas esa paz, esa libertad, cuando veas a la persona y ya no sientas absolutamente nada. Lo cual es el mismo principio de Santiago 4:7, cuando te dice, por tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y el diablo huirá de ustedes. Eso es un principio. Pero yo tengo que hacer el trabajo de crear resistencia. La resistencia la creas en el momento que cada vez que te venga ese pullón ahí en el pecho, esa espina que la sientas cuando ves a la persona, inmediatamente tú llevas eso delante del Señor, perdonas a la persona y el Señor, cada vez que esto sucede, el Señor va haciendo una limpieza en ti, va sacando toda esa pudredumbre que se acumuló por causa de las circunstancias que tuviste que enfrentar. Y así vas a comenzar a experimentar el perdón en el corazón. Practica el perdón. Esa es la perfecta voluntad de Dios para sus hijos. Que nosotros seamos hijos perdonadores. Y nos dio las estrategias para hacerlo. Hasta aquí el video de hoy. Yo espero que estas palabras te sirvan, que puedas agarrar las cosas, que puedas escucharlo. Si necesitas escucharlo varias veces, pues escúchalo varias veces para que agarres y se entre dentro de tu corazón la estrategia del principio del Señor con relación a perdonar a los demás. Te conviene perdonar, me conviene perdonar. Vamos a subir el monte, vamos a desarrollarnos. No nos quedemos pequeños espiritualmente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda darnos un like y darle a la campanita para que te notifique cuando haya otro video. Gracias por apoyar esta misión. Vamos a avanzar el reino un video a la vez. Un abrazo fuerte. Chao.